Bueno, después del recreo y tentempié, en mi caso, tenté muy en pie porque realmente lo necesitaba. Vamos a la segunda parte, que yo he titulado un poco pomposamente La música del barroco virreinal boliviano como encuentro de civilizaciones. Y voy a empezar siguiendo las técnicas de los predicadores medievales de los cuales yo hice mi tesis doctoral, analizando cada una de las partes que componen ese título. Vamos a lo de encuentros de civilizaciones porque nos quedamos con la idea del descubrimiento de América y pensamos, pues nada, se descubrió América. Bueno, luego están los que dicen que no se descubrió y todo esto, pero realmente lo que se descubrió fue el mundo. El descubrimiento de América es el descubrimiento del mundo. Porque hasta ese momento, cada parte, es evidente que la gran masa euroasiática tenía contacto, no sin fatiga, pero de una punta a la otra, a través de las 1000 variantes de eso que hemos dado en llamar la ruta de la seda, también por mar. Y una parte de África, la zona del norte, estaba integrada en ese territorio. Vamos a ver después algunos mapas. Pero cuando América aparece en medio del camino, sin que nadie la esperara, nadie iba a América, que quede bien claro, ¿vale? A donde iba era a China, donde iba era a Asia, y apareció una masa de tierra que en un primer momento nadie sabía exactamente cómo de grande era, y se pasaron varias décadas intentando encontrar un paso por arriba y un paso por abajo. No había el tal paso, o sea, no había tal paso útil. Cuando Magallanes consigue descubrir una manera de ir del Atlántico al Pacífico, que sí que es un gran descubrimiento geográfico, pero desde un punto de vista real no sirve absolutamente para nada. Esto Hernán Cortés, que era un genio del pensamiento no solamente geoestratégico, sino económico, lo sabía ya prácticamente, lo sabía de antes, es decir, sabía que dada la cantidad de miles de kilómetros explorados hacia el norte, paso del noroeste no hay por arriba, y la cantidad de miles de kilómetros explorados por abajo, cualquier paso que se pueda descubrir estará tan alejado que será inútil desde un punto de vista práctico. Y esto Cortés, cuando manda la expedición de Grijalva, que la manda a recoger náufragos después de la de Loaiza, que es la siguiente después de la del Cano de Magallanes, lo tiene claro y lo escribe. Es decir, señores, hay que plantearse que la ruta nuestra, porque todo esto es intentando encontrar el camino hacia Asia. Este es el objetivo prioritario, desde el primer momento. Luego se evangelizaron poblaciones, etc. Lo primero, lo siento en el alma, el ser humano es así, lo primero es el dinero, el comercio, los beneficios económicos. Por eso el Cano defiende ese barquito que trae con su alma y la de su tripulación, que ese pequeño barco en el que llega, no sé si han tenido ustedes ocasión de ver una réplica de la nao Victoria, la que le da realmente la vuelta al mundo, es una cosa tan pequeña que uno no puede comprender como semejante entablado ha podido darle la vuelta al planeta, pero el hecho es que se lo ha dado. Y con su vida él defiende esa mercancía, porque esa mercancía, fíjense si el barquito es pequeño, con lo que él trae de la especería, lo paga todo, solo con ese barquito. Ese barquito lo paga todo, paga toda la expedición y deja beneficios, y es una gran empresa público-privada. Fíjense qué moderno es esto, es una modernidad tremenda. Participa la corona,
participa don Cristóbal de Haro, que pone sus dineros particulares, el burgalés, etcétera, etcétera. Ese solo barco paga todo lo que ha costado la expedición y además deja beneficios. Por lo tanto, para Elcano era prioritario llegar con ese barco intacto, porque era la demostración de estamos invirtiendo aquí, nos estamos dejando los hígados, esto merece la pena. Decía yo que cuando Magallanes y Elcano pasan por abajo, Cortés, que manda la expedición de Grijalva, ya sabe que el paso Magallanes no sirve. Y él está en su idea de construir astilleros en la zona del Pacífico. Es decir, tiene claro, si vamos a hacer una ruta comercial que no vaya por el camino portugués, que no podemos ir porque si no vamos a la guerra con los portugueses, y seguimos con nuestra idea de ir a Oriente por Occidente, porque teóricamente, o sea, y luego ya Elcano de otra, está claro que lo que tenemos que hacer es una parte va por tierra y una parte va por mar. La lógica de Hernán Cortés es implacable. Tú no puedes soltar un barco en Sevilla, pretender que llegue al Cabo de Hornos, que bordee el Cabo de Hornos, que es una centrifugadora, y después, en las condiciones en que esté, lo echas al Pacífico, que no es precisamente el mar de Azov, medio planeta, y pretender que vaya con la mercancía y llegue intacto. Cortés está usando la lógica. Esto no se puede hacer. Es decir, si vamos a tener una ruta para allá, la ruta tiene que ser, vamos al Atlántico, un trozo por tierra, que él ya tiene determinado y está en su empeño de construir los astilleros, y luego hay que echar los barcos al Pacífico recién carenados, recién calfateados, en perfecto estado, con la madera nueva, y aún así llegarán al otro lado bastante deteriorados, y allí habrá que construir otro tremendo astillero que se construyó para recibir esos barcos, sacarlos, volverlos a carenar, etcétera, y echarlos otra vez al mar, o sea, a que atraviesen el Pacífico en condiciones no solamente de que el barco llegue vivo, sino de que llegue viva la mercancía, porque si no, a ver, que esto no era una actividad deportiva, no es un yate que me voy y me vuelvo, no, esto es que la mercancía tenía que llegar en buenas condiciones, no podían abrirse vías de agua, etcétera, etcétera. Todo este lío de gente yendo y viniendo es realmente el descubrimiento del mundo. Esto lo provoca América, lo provoca realmente, yendo a los puntos clave, la expansión turca. Los turcos han ido ganando territorio en el Mediterráneo oriental hasta que se ha producido uno de esos grandes quiebres de nuestra civilización occidental, que fue la caída de Constantino. Y a partir de ese momento, prácticamente, bien, no por conquista directa, pero sí porque quedan bajo su dominio de facto, todo el norte de África, si no está bajo dominio turco, insisto, está, en fin, en su zona de influencia, vamos a decirlo así suavemente. Los turcos han puesto un pie en Otranto que no llega a 500 kilómetros de Roma y le ha costado a Castilla y Aragón la misma vida echarlos de Otranto. Si en vez de poner un pie en Otranto ponen un pie, hubieran tenido fuerza suficiente en el norte de África como para desembarcar en Otranto, que está en la Puglia, en Italia, está a menos de 500 kilómetros del centro de la cristiandad. O sea, dense cuenta del momento de peligro. Tienen asegurada la posición norteafricana lo suficiente como para haber desembarcado en Granada, en este tiempo todavía bajo control musulmán. Lo que podía haber ocurrido era algo, en fin, no nos lo imaginamos, ¿no? Por tanto, en este momento estratégico, los reinos que están en la península ibérica están justamente en la otra punta, si ustedes se fijan. Es decir, les cuesta más que a todos los demás
alcanzar los productos estratégicos que venían de Oriente y entre los que las especias era el producto estrella. Producto estrella no solamente porque qué buena está la pimienta, sino por varias razones. Una, y muy importante, es porque son grandes, conservan los alimentos, ¿vale? Conservan la carne. Y conservar los alimentos ha sido una lucha de la humanidad. Ahora todos tenemos nevera y nos parece que es que la carne siempre ha estado congelada divinamente. No, la carne se ha podrido constantemente en 2 días. Eso, si tiene usted un clima muy húmedo y muy tal, de un día para otro, todo el día luchando, con salazones, con ahumados, con toda clase de cosas, con especias. Luego estaba también el hecho de que se pensaba que tenían capacidades para, si no evitar, por lo menos atenuar el efecto de las grandes epidemias. Las grandes epidemias no están solo las que hubo aquí en América, con la llegada de los europeos. No, epidemias había por todas partes y continuamente. La Europa pierde más de 1/3 de su población en la gran epidemia de la peste negra y cada X tiempo había una epidemia, como nos acaba de enseñar el COVID, para que no se nos olvide del estado, digamos, menesteroso de nuestra naturaleza humana, que tiende a subirse a la parra y a creerse que es semidios. No para nada, de ninguna manera. Por lo tanto, la puesta en comunicación de todas las partes del mundo es el resultado de que los turcos se expanden y los de la península ibérica se tienen que echar a esos mundos de Dios a ver cómo se las arreglan para poder seguir comerciando, porque no pueden. Vamos, no pueden. Poder pueden, pero el margen de beneficio es ridículo, ¿vale? Claro, cuando Bartolomé Díaz consigue bordear el cabo, y llega hasta la especería, primero a las costas de la India, y Portugal abre su propio camino, los grados de beneficio, o sea, los niveles de beneficio de ¿por qué se casa Carlos V, ya que estamos de Bodorrios? ¿Por qué se casa Carlos V con Isabel de Portugal? Aparte de porque la cosa de la política trastámara, de la unión, por amor, no, la quiso después, pero no la conocía. Primero no la conocía, la conoció el día antes. No, 900.000 reales o doblas castellanas de dote que traía la portuguesa, que era la dote más grande que una princesa tenía en Europa en aquel momento. Era una burrada, porque los reyes de Portugal estaban, digamos, recibiendo, por la parte que les correspondía como impuestos, unas entradas que era una prosperidad saudita, una cosa de estas tremendas. ¿Por qué se tiran los castellanos al mar? A ver, de esta manera medio suicida. Pues se tiran porque es que, vamos, es mucho lo que se juega. Entonces, digamos, coloquemos los turcos ahí, dejemos a los ibéricos en este lado del mundo y digamos, se tienen que tirar para arriba o para abajo, para algún lado van a tirar, porque están más lejos que todos los demás de los centros fundamentales de distribución. Y se tiran al mar y abren grandes caminos, abren los caminos. El más difícil de todo, el más imposible, el suicida era el de Castilla. Era a donde se tiró el que no se pudo tirar para ningún sitio. Es decir, porque que el mundo era redondo, todo el mundo ya lo sabía. Todo el mundo que tenía cultura lo sabía. Sabía que el mundo era redondo. Lo que no se sabía era el tamaño, cómo de grande era. Colón se equivocó por completo. Magallanes todavía está equivocado en cuanto al tamaño del planeta. Es decir, es esa travesía. Es Juan Sebastián Elcano el que de facto ya y para siempre mide el planeta y lo pone en su posición, es decir, lo pone en sus coordenadas y averigua, está en condiciones de probar que los continentes están posicionados de esta y de aquella manera y que todos los mares están interconectados entre sí. Y la modernidad ha dependido de esto. El desarrollo de eso que llamamos el tiempo moderno ha dependido de estos conocimientos. Y estos conocimientos resultan de haberse tropezado a Cristóbal Colón con América de una pura casualidad, mientras andaba buscando una manera de comerciar con China. ¿Qué idea del mundo tenía el mundo antes? Vamos a poner unos cuantos mapas para que vean ustedes por dónde va la cosa.
y la importancia que esto tiene, el momento en el que Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda, ha medido el planeta entero, ha posicionado los continentes y ha podido establecer cuáles son las conexiones que hay entre unos mares y otros, entre unos océanos y otros. Esto es fundamental. Es que nos parece que esto ya es como que estaba así. No, no, no. Esto hubo que ponerlo en pie en un momento determinado. La idea anterior se resume en una frase que aparece en muchos mapas antiguos, que Ixum Dracones. Es decir, se dibuja el mundo conocido aproximadamente y a partir de ahí hay como unos flecos por alrededor y se ponía Ixum Dracones. Es decir, a partir de aquí seguramente lo que son dragones. Esto aparece en muchísimos mapas antiguos, ¿no? Así que tenemos que... No es que América está aislada. América está aislada y Europa está aislada de América. Y en el caso muy particular de América, este aislamiento, cuando se produce, digamos, el corredor de Bering se cierra de nuevo, que esto explica en gran parte la fragilidad inmunológica de los americanos. Llevaban, tanto si se acepta la teoría del poblamiento temprano como la teoría del poblamiento tardío, aproximadamente 10.000 años sin tener contacto con esa gran, ¿cómo lo digo?, con ese gran productor de virus que es la zona del Asia Central, de donde suelen salir casi todas las pestes que hubo en Europa, todas por el mismo camino. Las gripes, ¿de dónde nos vienen? Todos siguen el mismo camino. Pero claro, evidentemente, la población europea asiática, la africana, que tenían contacto, que se enfermaban y se morían, pero los que no se morían sobrevivían y desarrollaban anticuerpos. Es decir, estaba mucho más fogueada desde el punto de vista inmunológico frente a determinados virus. La población americana, esto no quiere decir en absoluto que aquí no hubiera en América, para nada. Han salido 2 artículos magníficos, uno en Nature y el otro en Science, que son como del 23, estoy hablando de memoria, por no tenía previsto contar esto, pero ya que estamos lo cuento, sobre las poblaciones del Caribe, y como 150 años, 100 años antes de llegar los españoles, pues lo primero que han hecho estos artículos ha sido la demostración palpable de que las cifras que dan los cronistas es un disparate. La población del Caribe jamás fue millones, jamás de los jamases. En un momento de optimismo puede que cientos de miles y más probablemente decenas de miles. Habían venido de sufrir una epidemia que se debió de producirse en torno a 150 años antes de la llegada de los españoles, que había diezmado por completo la población de las zonas del Caribe. Luego, aquí también se generaban sus propias epidemias, que también generaban grandes pérdidas poblacionales. Pero claro, evidentemente, del pool de virus, bacterias euroasiáticas, después de 10.000 años de aislamiento, están bastante desconectados. Claro, cuando llegan los organismos que vienen de Europa, están, pues esto es de una lógica aplastante, vamos, no necesito ni que yo se lo diga. Evidentemente, ustedes cogen una población, la aíslan durante una serie de generaciones en un territorio determinado, no tiene contacto y su sistema inmunológico se va debilitando, lógicamente, porque no tiene la necesidad de ir superando una y otra oleada de virus, bacterias, etcétera, etcétera, conforme se van generando, ¿no? Entonces, tanto si aceptamos la del poblamiento temprano como la del poblamiento tardío, lo que está claro es que América está especialmente aislada con respecto al resto de los continentes, pero también el resto de los continentes está aislado con respecto a América. Y en el caso de América, así como en la zona euroasiática y norte de África, con todos sus matices, aproximadamente unos saben de la existencia de otros. Hemos tenido un Marco Polo, ¿vale?, que había llegado a la corte de Kublai Khan, lo había escrito, o sea,
No es que hubiese un conocimiento estupendo, pero se sabía más o menos por dónde andaban más o menos. En el caso de América, los aislamientos poblacionales eran mucho más intensos. Es decir, por ir a los territorios que hemos dicho antes de civilización, que no quiere decir que el resto estuviera incivilizado, sino civilización en el sentido estricto, civis, una urbs, ciudades. La población mesoamericana no tiene prácticamente ninguna idea de que exista la civilización andina, el incanato. Es decir, están muy aisladas las unas con respecto a las otras, lo cual también contribuye notablemente a la debilidad, digamos, del sistema inmunológico, ¿no? Cuando se produce este encuentro, que es en realidad el descubrimiento del mundo, el mundo se descubre a sí mismo. Los americanos descubren que están en un continente que tiene tales proporciones, los europeos descubren aquí estamos nosotros y allí están los americanos, y los otros están aquí, y caray, la mitad del planeta es agua, no lo sabíamos, pensábamos que esto era una cosa mucho más controlable, tremenda superficie de océano. Esto apareció así de repente, o sea, no se pensaba que había esa enormidad de agua al otro lado. Cuando Magallanes y Elcano se echan a la otra parte, esperan en todo lo más encontrarse una cosa como el Atlántico, que ya les parece que ya era tremendo para digamos grupos humanos que a lo que estaban acostumbrados es a esta cosita monísima que es el Mediterráneo, ¿vale? Es un charquito grande, voy y vengo por aquí y tal, en todo caso me meto en el Mar del Norte, pero poco más, y hasta aquí ya hemos llegado. El Atlántico daba respeto, porque se fueron los portugueses por el camino de estableciendo puestos comerciales por la costa africana, porque sí, que el mundo será redondo y que si voy por ese mar, pues seguramente al otro lado me voy a encontrar China, pero como dicen en mi pueblo, una cosa es moros vienen y otra vez los de venir, a ver quién es el guapo que se mete en ese mar que no se ha metido nadie, ¿no? Si lo puedo evitar, lo evito. Y eso fue lo que hicieron muy inteligentemente, fueron por la costa africana, abriendo camino, pero la tierra ahí, y la veo, sé que está ahí, me muevo 4 leguas y la veo, pero aquello de echarse al Atlántico y dejar de ver tierra, semanas y semanas y semanas y semanas, es que no nos ponemos a pensarlo así en frío, lo que significaba, ¿no? Y luego el Pacífico, que aquello ya sí que fue el acabose, pero cuánta agua hay aquí. En fin, hubo que reposicionar todo eso y el mundo se descubrió a sí mismo. Los continentes se descubrieron a sí mismos, dónde estaba cada uno con respecto a los demás, y empezó a haber, digamos, un intercambio de comunicación, o sea, un intercambio de conocimientos, un intercambio en todos los sentidos. Es decir, los europeos pusieron mucho, pero los demás también pusieron muchísimo. ¿Por qué andaban los europeos, y específicamente los ibéricos, pero todos los europeos, como locos intentando llegar a Asia? ¿Por qué? Porque era una civilización muy desarrollada. Los chinos, se calcula que para el 1600 aproximadamente, la última parte, cuando Urdaneta establece ya el tornaviaje y se puede ir y volver por el Pacífico, que esa fue otra, y se establece un intercambio comercial con el periodo Ming, o sea, con el imperio Ming, que ya Felipe II le escribe al emperador Ming, en fin, ya hay como una relación, ya diplomacia compartida y todo esto. Se calcula que China produce el 40% del Producto Interior Bruto del mundo en este momento. Es una barbaridad, tienen una capacidad de producción que los europeos no tienen. ¿Nos suena esto de algo? El mundo da vueltas, las cosas pasan 2 veces. Ponerse a pensar que a lo mejor tenemos una historia un poco sesgada del mundo y que aquellos españoles que andaban como locos buscando el territorio de Asia sabían lo que hacían quizás mejor que los de ahora. Lo digo así como, por siempre, lo suelto y nada más, ¿no? De las cosas que fueron y vinieron, aparte de literaturas y filosofías y formas de vida y alimento, comida, la comida, la revolución alimenticia, lo que supuso para el mundo ir y llevar patatas, el maíz, el arroz,
no sé cómo les digo, es que realmente hay que hacer como un planteo de un antes y un después, en los modos de vida, en las formas de vestir, que decimos los andaluces, por Dios, que vamos por la vida con las peinetas, los mantones de Manila, que no son de Manila, que son de China, y todas las señas de identidad, o una parte grande de las señas de identidad de España, son chinas, vinieron de China y fueron adoptadas como cosa propia, y ya ni siquiera sabemos que vinieron de China, pero vinieron de China, el abanico incluido. Así que, ¿hasta qué punto esto fue una gran puesta en común? Y en esa gran puesta en común, la música fue importantísima. Estamos aquí por lo que ya sabemos, ese patrimonio conservado maravilloso de música barroca. Pero esto no pasó solo aquí. La música, en la gran pedagogía jesuítica, que es realmente una de las grandes pedagogías del mundo, los jesuitas sabían, como mucha gente sabía, que la música servía de vehículo de comunicación cuando te fallaba el lenguaje. Podía servir de una manera mucho más fluida. Pero la música, además, servía para algo que era muy importante, para ser un soporte de la memoria, allí donde las sociedades ágrafas no saben leer y escribir, y la violencia que tienes que operar sobre un cerebro que se ha educado sin tener noticia de la existencia de la letra es tremenda. Podrás con los chiquillos, al cabo de un tiempo, enseñarles a leer y escribir desde pequeños. Sí, si son niños, sí. Pero a partir de una cierta edad no hay manera. Por ejemplo, está completamente demostrado que el sistema métrico decimal, a partir de los 12 años, no hay quien lo meta en la mollera. Conseguirás que te entiendan, lo manejarán con fatigas, pero tenderán a hacer enumeraciones y a volver otra vez a encontrar sistemas para contar y lo olvidarán. Es muy abstracto y muy difícil de asimilar. Por lo tanto, la música aportaba no solamente esa forma que facilitaba el aprendizaje, sino que además era un gigantesco soporte para la memoria de todas las cosas nuevas. Y esto no pasa solo aquí, pasa aquí y pasa en muchas más partes del mundo. Es decir, los aborígenes australianos tienen tremendas canciones que son mapas. No escriben, no dibujan, son sociedades ágrafas, como en esas migraciones, porque tienen, digamos, movimientos como los periodos de sequía los obligan a desplazarse por esa enorme Australia. ¿Cómo recuerdan los caminos y cómo saben para dónde van y dónde vienen? Con canciones que son mapas. Bueno, pues los jesuitas utilizaron la música como un sistema de comunicación, que es comunicación, de vinculación. La música además afecta el estado de ánimos, todos lo sabemos, produce sensación de comunidad, el tocar juntos une a la gente, establece lazos que dan alegría y al mismo tiempo también ayudan a compartir el dolor. Todo esto se sabía y sirvió en el caso de todas estas poblaciones amerindias que hemos dicho, de cazadores, recolectores, etcétera, etcétera, que no estaban sedentarizadas, que eran ágrafas, etcétera. Pero los jesuitas fueron mucho más allá que esto, porque con la música consiguieron enfrentarse también a una situación completamente nueva, como fue el entrar en la ciudad prohibida. Los jesuitas fueron el primer occidental que entró en la ciudad prohibida. Se llamaba Diego de Pantoja y era de un pueblo de Madrid. Y es una historia realmente interesantísima. Se la voy a contar porque las de las reducciones la tienen ustedes frescas y entonces la ven todos los días o casi, o la pueden ver. Y en cualquier caso, 2 veces al año es como cohetes y timbales sonando y esto es muy evidente. Pero esta historia es menos conocida. Matteo Ricci, que era italiano, y Diego de Pantoja, pero Diego de Pantoja entra primero, consiguen llegar a Pekín. No era fácil entrar en el Imperio chino. Esta tendencia, digamos, de China a aislarse del mundo exterior,
es secular. Construyeron la Gran Muralla. Los chinos han sido poco agresivos en cuanto a sus afanes expansionistas, y ahora que se están expansionando verán ustedes que hay muy poca tendencia a la milicia, muy poca tendencia. O sea, no tienen la sexta flota, no. A base de bombardeo no, lo harán como lo harán, pero de esa manera no. No era fácil, por eso Manila vino genial. O sea, por eso el sistema que los españoles encontraron para poder comerciar con los chinos fue fantástico. Se posicionaron a 2 días, 3 de los puertos chinos. Los champanes chinos iban y traían la mercancía. Los españoles no tenían que incursionar, no necesitaban un Macao. Y a partir de ahí se establece un vínculo comercial que dura hasta el siglo XIX y ha sido la ruta comercial más longeva y rentable de la historia del mundo. Ahí lo dejo, porque es una historia realmente interesante. Pero estamos en el momento en que, bueno, a ver esta gente cómo son, ¿no? Y Diego de Pantoja entra en Pekín, por supuesto en la ciudad prohibida no entraba nadie, por eso se llama la ciudad prohibida. ¿Pero qué lleva Diego de Pantoja? Diego de Pantoja lleva una clave, lleva un clave, desmontado. Y después de tirarse ya unos meses vagando por ese Pekín sin que nadie le haga caso, con esa elegancia que tienen los chinos para ignorar aquello que no quieren darse cuenta que existe, logra que le inviten a una casa, digamos, de gente aristocrática, en la que hay algunos mandarines, el mandarinato, que es, digamos, el nivel más alto de ese sistema burocrático chino que sigue intacto a día de hoy, igual que estaba en la época Ming. No vayan a creer que ha cambiado tanto, pero para nada. Y allí monta el instrumento y se pone a tocar. Y esto llama tanto la atención de algunos de los mandarines chinos que le piden, por favor, que le explique cómo funciona ese instrumento y cómo pueden ellos aprender a tocarlo. Y así es como Diego de Pantoja entra en la ciudad prohibida y tiene 22 años de vida en que aprende chino, tiene una parte de su obra en español y una parte de su obra en chino. Hay que decir que el gobierno chino ha celebrado el centenario de Pantoja con todos los honores, mucho más que nosotros, infinitamente más. Y que a partir de ahí nace un interés por la música barroca y que durante décadas los emperadores chinos tuvieron una orquesta de música barroca en la ciudad prohibida que tocaban con instrumentos occidentales que aprendieron a fabricar y también incorporaron algunos instrumentos chinos. Vamos a escuchar un pelín de esto para que se den cuenta del potencial que fue la música barroca como, no sé cómo llamarla, soft power o como capacidad de influencia a través del mundo. Y vuelvo al bodorrio, de los bodorrios que le encanta a Monseñor. ¿De dónde sale este tremendo? ¿Sale de qué? Había buena capilla en Madrid, bueno, Madrid no es la capital en este momento, digamos, territorio de Castilla. Había una buena capilla, había buenos músicos y se protegía a los reyes católicos, etc. Pero cuando se produce la boda, Isabel de Portugal se trae de Lisboa, de Portugal, una buena cantidad de músicos portugueses. Pero el Habsburgo se trae de Europa una gran cantidad también de músicos que son franco-flamencos, y se produce esa gran síntesis que es la música barroca, de lo que ustedes disfrutan aquí, que enamoró a los emperadores Ming en la ciudad prohibida y a todo el mandarinato, y que sigue siendo, digamos, una seña de identidad del mundo hispano allá por donde va. No es que la música barroca no se hiciera en otros sitios, pero sí que fue en esta olla donde se cocieron todos los elementos que le dieron sus características. Voy a poner esto y acabaré, porque ya la voz se me está yendo sin piedad, con algunas consecuencias de toda esa siembra musical que están vivas al día de hoy, o sea, momento presente.
vamos a empezar un poco con los mapas del mundo. Este es el mapamundi del Beato de Liébana. Beato de Liébana son unos manuscritos maravillosos que se hacen en la zona del Camino de Santiago en torno a Liébana. Son muy conocidos. Todo el mundo le suena el nombre de la Rosa, ¿no? Bueno, pues Jorge de Burgos consiguió su poder en el monasterio porque venía de Burgos y traía una serie de comentarios del Apocalipsis. Esto es un comentario del Apocalipsis de San Juan. Y ahí aparece un mapa del mundo. Si son ustedes capaces de identificar alguna parte, pues nada, que yo le regalo un libro, por lo menos. Pero observen qué forma de representar el mundo, y estamos en Liébana, y estamos en el año 1000, y apagan ustedes esto y se van a este mapa muy anterior a la dinastía Ming y se parecen enormemente, ¿no? La tendencia a dibujar el mundo redondo, yo estoy en el centro y todo lo demás está fuera, e Ixun dragones, ¿no? Todo lo que cae fuera de ese círculo de mi propio conocimiento, ¿no? Pasa un tiempito y vamos progresando. Vamos ya al año 1402. Estamos en un mundo todavía muy cercano al año 1000 o poco después del año 1000. Ya, fíjense, esto es China. Este es el mapa Canido y ya reconocemos aquí algunas cosas. No está el mundo entero, pero al menos las costas están representadas. Hombre, reconocemos un poquito y el Japón, en fin. Esto está difuso porque, por ejemplo, esto parece que es la India. No sabemos exactamente por qué hay esa masa de agua ahí en medio, que es el Ganges, no se sabe. Pero bueno, ya esto es más o menos reconocible. O sea, estamos con el 1400. Fíjense ustedes la idea que vamos teniendo del mundo, que el mundo tiene de sí mismo, cómo se representa el mundo. Y ahora vamos a ver el salto cuántico. El salto cuántico se va produciendo. En esta etapa, fíjense, estamos todavía con América por descubrir. Pero ya sabemos que el mundo es redondo. De hecho, este mapa, que es un intento de reproducir las ideas de Ptolomeo, se llama así, mapa tolemaico, y es de 1465. América, por supuesto, no está. Aparece la masa eurasiática con una continuidad, y bueno, todo lo que hay alrededor, pues Ixun dragones. Pero por lo menos, fíjense, el Mediterráneo, que bien representa, lo reconocemos ya, la península ibérica la reconocemos ya, península arábiga también, es decir, las costas están siendo muy mejoradas en cuanto a, ahora el resto, ni idea, ¿eh? Al cabo de... ¡Ay, qué gracia tengo! Que se me ha olvidado el mapa del Camino Magallanes. Bueno, de ahí pasamos al mundo que conocemos ahora. Es decir, los continentes representados cada uno en su sitio, las distancias bien representadas, sabemos cuánto hay de Timor a Cabo Verde, cuánto hay de Irlanda hasta las costas de Terranova, etcétera, etcétera. Y me importa que esto se les quede en la cabeza. El mundo lo mide Elcano y el mundo no ha cambiado de tamaño, ¿eh? Es decir, que eso es un conocimiento que se queda y se fija para siempre y ya no volverá a ser cambiado. Así que sobre esa base inmutable se desarrolla todo el comercio y toda, digamos, los grandes intercambios, tanto alimenticios, etcétera, etcétera, que afectan a todos los continentes. Y yo he traído aquí en dos versiones lo que grabamos de música barroca en la Ciudad Prohibida, es decir, música barroca que está escrita y compuesta en la Ciudad Prohibida. Lo grabamos para el documental La Primera Globalización, pero es como si dijéramos un pequeño descarte porque no podía caber todo ahí, ¿no? Pero pasamos una mañana entera grabando música
que alguna de Pantoja y otra de los discípulos de Pantoja había sido escrita en la Ciudad Prohibida y se había estado tocando durante generaciones para gusto de los emperadores chinos y el mandarinato chino. La traigo en dos porque una que suena y otra que suena y se ve, por si acaso había algún problema. Esta creo que es la que suena y se ve. Vamos a ver. Somos herederos de un archivo de experiencia humana único, como europeos, como mediterráneos y como españoles. Hay muchos escenarios en el mundo global en los cuales nos llevamos la sorpresa de que ha habido españoles y han hecho cosas. Diego de Pantoja fue un misionero jesuita que llegó a China en 1597. Luego pasó 21 años dentro de China. Matteo Ricci y Diego de Pantoja son los únicos occidentales en acceder a la Ciudad Prohibida en enero de 1601. Y es entonces cuando se les permite solo a ellos estar en Pekín y predicar. Lo que es sumamente extraño es que todo el mundo conoce hoy a Matteo Ricci, pero no conocemos a Diego de Pantoja. Ha estado tan a la sombra de Matteo Ricci que me parece absolutamente injusto. Eso tiene mucho que ver con que Pantoja era español. Las contribuciones de Diego de Pantoja todavía están por conocer, pero en principal la que tuvo mayor eco entre los círculos confucianos fue el Chiqué o las 7 virtudes. Es un tratado moral. Diego de Pantoja ha intentado buscar un vínculo y las relaciones entre la filosofía europea y la china. Ahora mismo hay un proyecto en China para traducir toda su... porque hizo una gran producción en chino, publicando cosas sobre religión, sobre filosofía, pero también sobre música. Son 4 letrados, 4 mandarines, los que se encargan, están a disposición de Diego de Pantoja para aprender a tocar este instrumento y aprender también música occidental. Son el primer, que sepamos, el primer contacto de música occidental y de un instrumento occidental en China durante la dinastía Ming. El emperador pedía que se tocaran temas chinos con instrumentos occidentales, temas occidentales con instrumentos chinos, buscaban un poco ese encuentro sonoro, ese mestizaje que se dio en aquel momento, que es un fenómeno, vamos, para nosotros fascinante.
Bueno, como verán, este encuentro de civilizaciones que se produjo aquí, en esta zona del mundo, entre poblaciones... ¡Horror! ¿Qué hago para parar esto? Ahí, ya. El que se produjo aquí entre poblaciones no sedentarias, cazadores recolectores, con la música como vehículo, como forma de intercambio, sirvió para esas poblaciones que podíamos llamar, sin ofender mucho, muy primitivas. Pero sirvió también para conectar a una sociedad extraordinariamente sofisticada, como era la sociedad china, que tenía una tradición escrita milenaria, y esa siembra de música en Oriente, en Occidente, fertilizó la historia musical del mundo hasta unos extremos que realmente hoy nos cuesta comprender, porque luego se produjo, que de ello hablaré el próximo día, el gran apagón con el cambio de dinastía. Eso es para otro día. De la siembra esta, de la que estamos hablando hoy, por Oriente, por Occidente, por las selvas de la Amazonia, por la ciudad prohibida, ha quedado, en lo que a nosotros se refiere, huellas que son, agradezco a mi marido que me diera la idea de que debes mentar lo que queda vivo, lo que está siendo ahora mismo todavía música viva de del gran árbol de la música barroca. De las folías, canarios, jácaras y zarabandas nacieron los fandangos, que el diccionario de autoridades define como, estoy citando de memoria, música y baile de las gentes que han estado en América. Esos fandangos son la base de prácticamente todo el folclore peninsular. Y dejo la península a un lado. Se cantan y se bailan en América, sus descendientes también, la cumbia colombiana. De esa siembra sale el flamenco, nuestro flamenco, que de ninguna manera les cuenten lo que les cuenten tiene nada que ver ni con la presencia árabe ni nada de nada. Flamenco es música americana que nace en los puertos de América y que ahora cada vez más vamos conociendo conforme investigadores serios y no 4 cantamañanas van sacando cosas a la luz, que es realmente un baile mestizo entre la península y América, entre la Hispano-Europa y la Hispanoamérica. De ahí sale la cueca boliviana, de ahí sale el taquiraqui de Santa Cruz, que se asemeja tantísimo al tango flamenco, que no les voy a poner ahora porque esto ya no son horas de nada y porque a mí ya no me queda ni un gramo de voz, pero que es algo que merece la pena que ustedes, por curiosidad, si tienen interés, busquen esas músicas y escúchenla una al lado de la otra y verán que son sus primas hermanas. Y con esto termino. Gracias.